En un rincón olvidado del norte de Sonora, donde el viento arrastra más arena que esperanza, nació una niña envuelta en un misterio más antiguo que las montañas. Se llamaba Lía. Desde su primer llanto, si es que lo hubo, nadie escuchó su voz, no porque fuera muda, sino porque eligió el silencio como escudo. El pueblo entero asumió que su voz jamás florecería. Y como a todo lo que no entienden, la trataron con condescendencia, con burlas encubiertas de compasión, con una lástima que punzaba más que el desprecio. Pero había algo en sus ojos, algo que gritaba. Lía vivía con su abuela, doña Eustaquia, una mujer de carácter recio, curtida por el sol y los años. Aunque la trataba con dureza, en el fondo la protegía del juicio del pueblo, recordando aún la tragedia de su madre. Rosaura, la madre de Lía, había sido una mujer de voz prodigiosa. Cantaba en bodas, en funerales, en días de mercado. Su canto era tan poderoso que, según decían, hasta los animales guardaban silencio para escucharla. Pero no todos veían con buenos ojos a una mujer que alzaba la voz con tanta libertad. Una noche de fiesta, después de cantar en la plaza, Rosaura fue humillada por un grupo de hombres borrachos que se burlaron de sus canciones y de su cuerpo. Aquel escarnio público quebró algo en ella. Días después, fue encontrada sin vida a orillas del río, con una flor marchita entre los dedos y los labios aún manchados de sangre. Nadie habló de ello. Nadie pidió justicia. El silencio volvió a cubrirlo todo, como una manta sucia que oculta pero no limpia. Lía tenía apenas 3 años cuando perdió a su madre. Desde entonces no dijo ni una palabra más. La gente del pueblo murmuraba a sus espaldas. Algunos decían que había heredado la maldición del canto, otros que Dios la había castigado por nacer de una madre demasiado altiva. Nadie imaginaba que, en realidad, Lía había hecho un voto silencioso: nunca dejar que su voz fuera usada en su contra. Si el mundo despreciaba a quien cantaba con el alma, entonces ella prefería ser invisible. Sin embargo, cuando estaba sola, Lía cantaba. Lo hacía en el bosque bajo la sombra retorcida de los mezquites, cuando las chicharras callaban y los coyotes aullaban desde las colinas. Su voz era suave al principio, como el susurro de un arroyo oculto entre piedras, pero a medida que se soltaba, su canto se volvía profundo, lleno de notas que parecían venir de otra vida. No buscaba aplausos ni admiración, solo buscaba respirar sin miedo. El bosque era su santuario. Allí, entre espinas y polvo, sentía que su madre la escuchaba. A veces, se sentaba en una roca junto a un arroyo seco y cerraba los ojos. Cantaba melodías que no recordaba haber aprendido, canciones que parecían brotar del suelo mismo. Y en esos momentos, Lía ya no era muda, era eterna. Un día, mientras regresaba del bosque con un canasto de hierbas, escuchó murmullos en la plaza. Un grupo de soldados había llegado. El capitán, un hombre de mirada dura y manos manchadas de guerra, anunciaba que se habían avistado apaches en las cercanías. Instaba a los pobladores a permanecer vigilantes, a denunciar cualquier presencia extraña en los alrededores. El ambiente se volvió tenso. Los rumores volaban como cenizas en un incendio, que los apaches habían saqueado un rancho a 3 leguas, que habían robado ganado, que buscaban mujeres. Nadie sabía qué era verdad y qué era miedo disfrazado. Esa noche, Lía no cantó. El bosque, por primera vez, le pareció menos un refugio y más un lugar vigilado. Doña Eustaquia, al enterarse, cerró las ventanas con fuerza y rezó más fuerte que nunca. Le prohibió a Lía salir sola, pero la muchacha ya no era una niña. Sabía que su silencio no bastaría para protegerla si algo más grande se desataba. El recuerdo de su madre, la crueldad del pueblo, la amenaza apache, todo pesaba sobre sus hombros delgados como un costal de piedras. Al amanecer volvió al bosque. Necesitaba cantar, aunque solo fuera para sí misma, y allí, entre los troncos retorcidos y la bruma tenue, su voz volvió a alzarse. No sabía que esa vez no estaba sola. El calor se volvió más denso en el pueblo, como si el aire mismo presintiera lo que estaba por venir.
Las miradas se hicieron huidizas, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano, y hasta los niños dejaron de jugar en las calles. La noticia de los apaches corrió como pólvora. No importaba si era cierta o no. Bastaba el rumor para que el miedo se apoderara de todos. Los soldados patrullaban las callejuelas polvorientas con rifles al hombro y rostros pétreos. Cada paso resonaba como advertencia. Lía los observaba desde la sombra de la barda de adobe, donde se refugiaba para evitar preguntas, miradas y murmullos. Su mundo ya era suficientemente silencioso, pero en esos días incluso el viento parecía contener la respiración. En su mente, sin embargo, las palabras eran un torbellino. Lía pensaba en colores, en sonidos, en texturas que no podía compartir. Tenía un alma inquieta, hecha de música y palabras que no pronunciaba. A veces se inventaba historias enteras en su cabeza, con personajes que sí podían decir lo que pensaban sin ser castigados. En ese rincón secreto de su mente, era libre. La realidad, sin embargo, era otra. En la escuela la maestra le hablaba como si fuera una criatura tonta. Le gritaba las letras en la cara, como si el volumen pudiera reemplazar el respeto. Algunos compañeros se reían de ella, imitaban sus gestos, la llamaban la muda del diablo. No sabían que bajo ese silencio se escondía una fuerza que ni ellos ni sus burlas podían romper. En casa, doña Eustaquia intentaba mantener la calma, pero cada noche rezaba con más fuerza. El recuerdo de Rosaura flotaba como una sombra detrás de cada palabra que no se decía. A veces, cuando pensaba que Lía dormía, la abuela lloraba en silencio frente al retrato desteñido de su hija. Sabía que algo se estaba gestando, algo grande, y que su nieta estaba en el centro sin saberlo. Lía, sin decirlo, lo sabía también. Por eso volvió al bosque. A pesar de la prohibición, necesitaba ese espacio donde su alma podía expandirse sin ser juzgada. Caminó entre los árboles, acariciando las hojas con los dedos, reconociendo cada piedra como parte de su historia. Allí, el mundo era otro. Se sentó en su roca favorita, cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz no era fuerte, no necesitaba serlo. Era pura, como el agua que brota de una grieta en la tierra seca. Cantó sobre su madre, sobre el miedo que la rodeaba, sobre un sueño que no sabía si era suyo o heredado. Cada nota era una lágrima que no caía, una caricia invisible, un grito que no dolía. No lo sabía, pero alguien más la escuchaba. Esa noche, al regresar, el pueblo estaba más tenso que nunca. Un campesino había jurado haber visto figuras entre los matorrales. El capitán del ejército lo interrogó con brusquedad, exigiendo detalles. Los hombres se reunieron en la cantina para organizar rondas nocturnas. Las mujeres recogieron a sus hijos y reforzaron las cerraduras. «Ya vienen», dijo uno apretando los dientes. «Los salvajes están cerca». Lía escuchó esas palabras con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quiénes eran realmente esos hombres que tanto temían? ¿Por qué siempre se hablaba de ellos como monstruos, como bestias sin alma? Nunca había visto uno, pero algo en su interior le decía que la historia tenía más matices de los que el pueblo aceptaba. Esa noche tuvo un sueño extraño. Caminaba por un desierto sin fin, bajo un cielo lleno de estrellas. Cantaba mientras avanzaba, y cada nota que salía de su boca hacía brotar flores del suelo. De pronto, frente a ella, apareció un joven de piel cobriza, ojos negros como la noche y una cicatriz cruzándole el rostro. No decía nada, solo escuchaba, y cuando ella callaba, él seguía oyendo. Al despertar, sintió el corazón agitado. No sabía si había sido un simple sueño o una advertencia. El bosque la llamaba de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no era solo un refugio, era un escenario, y su voz, aunque escondida, empezaba a ser un faro. En la profundidad de la Sierra de Sonora, donde las noches son más oscuras que el carbón y el viento, lleva secretos entre sus pliegues, vivía Tauí, un joven apache de mirada penetrante y andar silencioso. No era el más fuerte de su tribu, ni el más temido,
pero tenía un don que lo separaba de los demás. Podía oír lo que otros ni siquiera sabían que existía. Desde niño, Tawi había sido distinto. Mientras sus hermanos cazaban o entrenaban con lanzas, él se quedaba inmóvil junto a los arroyos, escuchando. Escuchaba el crujir de las hojas secas, el aleteo de las aves al amanecer, el lamento lejano de los coyotes cuando alguien moría. Su abuelo, Yasuni, el sabio de la tribu, decía que Tawi había nacido con oídos del espíritu, una sensibilidad rara que debía proteger. No temas lo que escuchas, le decía, teme lo que otros se niegan a oír. Aquel don lo había llevado a salvar vidas durante las batallas, a detectar enemigos escondidos, a guiar a su gente entre las trampas del desierto. Pero Tawi no buscaba la gloria. Había en su corazón una inquietud que no lograba calmar. Sentía que el mundo tenía más que ofrecer que guerra y venganza. A veces soñaba con sonidos que no conocía, risas suaves, cantos extraños, palabras dulces en lenguas que jamás había aprendido. Fue durante una de sus exploraciones nocturnas, cerca del límite con territorio mexicano, que lo oyó por primera vez. Una voz, lejana, temblorosa, pero tan pura que le hizo detenerse en seco. Era como una brisa tibia en medio de la noche helada. Provenía del bosque, donde el suelo es seco y los árboles apenas ofrecen sombra. Tawi no supo si era real o si lo había soñado, pero volvió la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez, esa voz aparecía entre los árboles, cantando sin palabras reconocibles, solo melodía. No se atrevió a acercarse, sabía que en ese mundo los pasos equivocados se pagaban caro, pero escuchaba. Desde la cima de una colina entre los arbustos, agazapado como un ciervo, se entregaba a esa voz como quien escucha una plegaria. Y cada vez sentía que algo dentro de él sanaba un poco más. La voz viene de un corazón herido, le dijo Yasuni cuando se atrevió a contarle. El anciano no preguntó de dónde venía ni quién la emitía. Solo cerró los ojos y asintió. Escucha con respeto. Lo que oyes no es solo canto, es dolor convertido en belleza. Desde entonces, Tawi comenzó a dejar ofrendas donde creía que la voz florecía. Una piedra tallada, una pluma de águila, una flor silvestre. No buscaba ser visto, solo agradecer. En el silencio de ese bosque compartido, sentía una conexión que no podía nombrar. En su tribu, empezaban a cuestionar sus ausencias. Su hermano mayor, Kasa, un guerrero de mirada dura, lo increpó una tarde. ¿Qué buscas entre los árboles de los blancos? ¿No tienes suficiente con nuestra lucha? Tawi no respondió. No porque no pudiera, sino porque sabía que su verdad no cabía en las palabras de otro. No se trataba de traición, sino de una búsqueda más antigua que cualquier frontera. Había algo en esa voz que le recordaba quién era antes del odio, antes del rencor, algo que lo devolvía a sí mismo. Una noche, mientras la voz cantaba y él escuchaba, algo cambió. Ya no era solo el sonido. Sintió la presencia de la dueña de esa voz. La vio a lo lejos entre sombras y ramas. Era una figura delgada, con trenzas negras y una falda de tela clara. No lo miró, pero cantaba como si supiera que él estaba allí. Y Tawi entendió. No era un sueño, era real. Y su voz, aunque frágil, era más poderosa que cualquier arma. No se acercó. Dejó una flor sagrada sobre una piedra y se marchó sin hacer ruido. Pero en su pecho algo ardía con fuerza. Esa voz, esa muchacha, le estaban enseñando que a veces el alma habla más alto cuando los labios callan. Desde aquel primer encuentro silencioso, Lía comenzó a cantar con intención. Ya no era un desahogo secreto, ni una súplica escondida en la espesura del bosque. Era un llamado. No sabía a quién exactamente, pero intuía que alguien la escuchaba, y eso bastaba. Cada vez que volvía a su roca junto al arroyo seco, encontraba algo nuevo. Una piedra pulida con dibujos que no entendía, una pluma de ave que no era de la región, o pequeñas figuras talladas en madera. Pero lo que más la sorprendió fue una flor, diferente a todas las que había visto. De pétalos finos, casi traslúcidos,
con un aroma dulce que no pertenecía al desierto. Al verla, su corazón dio un salto. Aquello no era una casualidad. Lía tomó la flor con delicadeza y la llevó consigo. La escondió en su baúl de madera, junto a una carta sin destinatario que había escrito años atrás, usando palabras que nunca dijo en voz alta. Aquella flor, aunque nadie le diera nombre, tenía un significado claro. Alguien había sentido lo que ella expresaba en su canto. Esa noche, al cerrar los ojos, soñó con un campo inmenso donde crecían miles de esas flores. En medio de ese mar de pétalos, un joven de rostro sereno la observaba. No hablaba, pero sus ojos decían lo que su voz no necesitaba. En el sueño, Lía no tenía miedo, ni del pueblo, ni del ejército, ni del pasado. Solo cantaba, y el campo florecía con cada nota. Al despertar, supo que debía regresar. No solo por el canto, sino por la certeza de que alguien en algún rincón de ese bosque entendía su lenguaje oculto. Tauí también sentía esa conexión. En sus recorridos solitarios, buscaba rastros de ella, sin invadir, sin interrumpir. La observaba desde lejos, respetando su espacio, como se respeta un ritual sagrado. Cada vez que la escuchaba cantar, algo en él se asentaba. Como si su alma, inquieta por tanto tiempo, encontrara un ritmo que le devolvía el equilibrio. Había aprendido que no todo se conquista con fuerza. Algunas verdades solo se revelan en el silencio. Un día, Lía decidió hacer algo distinto. En lugar de esconderse para cantar, se sentó en el claro más abierto del bosque y alzó la voz sin temer ser escuchada. Sabía que él estaba allí, en algún lugar entre las sombras, oyéndola. No lo había visto claramente aún, pero sentía su presencia como se siente el calor del sol en la piel, invisible, pero innegable. Tauí, desde lo alto de una roca, la observaba con el corazón acelerado. No por deseo, sino por una admiración que rozaba lo espiritual. Aquella joven tenía el poder de transformar el aire con su voz. No era solo música, era una confesión, un reclamo, una esperanza. Cuando terminó de cantar, Lía se quedó en silencio, mirando hacia los árboles, como si esperara una señal. No la hubo, pero al regresar por el mismo sendero, encontró otra flor idéntica a la anterior, colocada con cuidado sobre una piedra. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. No se sentía sola. A partir de ese día, el bosque se convirtió en un puente entre ellos. Sin tocarse, sin hablarse, comenzaron a conocerse. Tauí descubría detalles de ella en cada nota, su tristeza, su fuerza, su ternura escondida. Lía, por su parte, empezó a imaginar el rostro de aquel que dejaba las ofrendas, construyendo su imagen con trozos de intuición. Un atardecer, sin pensarlo, Lía comenzó a cantar una melodía diferente. No era de su madre ni de su memoria, era nueva, nacida de esos encuentros sin palabras. Mientras su voz flotaba en el aire tibio, sintió una mirada. Giró lentamente la cabeza y lo vio. Al otro lado del claro, entre los arbustos, estaba él. Un joven con cabello largo trenzado, piel tostada por el sol y unos ojos que no la juzgaban. No dijo nada. Solo la miró, como si confirmara lo que ya sabía. Lía no huyó, no bajó la mirada. Tampoco cantó más. El silencio que se formó entre ambos fue tan elocuente como cualquier diálogo. Él se inclinó levemente en señal de respeto y desapareció entre los árboles. Lía permaneció de pie durante largos minutos. Su corazón latía con fuerza, no de miedo sino de reconocimiento. Por primera vez sentía que su voz, esa que había escondido del mundo, no era una carga ni una amenaza, era un lazo, uno que comenzaba a tejer algo que aún no comprendía. El día siguiente amaneció con un calor espeso que presagiaba cambios. Lía despertó con la sensación de que algo dentro de ella había girado sin retorno. El encuentro con el joven apache no fue solo una visión fugaz. Fue una grieta en el muro que había construido durante años. Él no le pidió nada, no exigió palabras, ni buscó explicaciones. Solo la miró,
y en esa mirada había algo que jamás había recibido: respeto absoluto. Regresó al bosque con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Caminó por los mismos senderos, pero todo parecía distinto. El aire más limpio, los sonidos más vivos. Se detuvo en la roca donde solía cantar, y allí estaba él, esperándola, de pie, sereno, con una rama de mezquite en la mano. No hubo saludo ni palabras, solo un gesto. Tahui se acercó lentamente, extendió la rama, y con movimientos suaves dibujó sobre la tierra un círculo. Luego se sentó dentro de él, y la miró. Lía entendió. Era una invitación. Entró al círculo sin hablar, sin cantar. Solo se sentó frente a él, y por unos minutos compartieron el más puro de los silencios. Tahui sacó de su cinturón una pequeña bolsa de cuero. De ella extrajo semillas que colocó entre ambos. Con un dedo señaló una y luego su pecho, luego otra y el pecho de ella. Lía no necesitaba explicación. Aquello era un símbolo, un lazo invisible que comenzaba a crecer. Durante los días que siguieron, se encontraron al amanecer o al caer la tarde. No hablaban. Comunicaban con gestos, dibujos en la tierra, objetos intercambiados. Una vez, él le regaló un colibrí tallado en madera. Otra, ella le entregó una cinta que había tejido con hilos de colores. En ese ritual mudo, se iban conociendo más que muchos en una vida entera. Pero fuera del bosque, el mundo ardía. Los rumores de presencia apache seguían creciendo. El ejército duplicó las patrullas. Los hombres del pueblo comenzaron a vigilar los alrededores con armas viejas y odio fresco. Decían que los salvajes se escondían para atacar. Nadie sabía que en realidad había un joven guerrero que solo escuchaba cantos. Doña Eustaquia notó el cambio en Lía. Estaba más despierta, más alerta. Ya no caminaba cabizbaja, pero también más ausente. La seguía con la mirada cada vez que salía, murmurando rezos que mezclaban protección y temor. Había en la muchacha una luz que brillaba de nuevo, y eso, en un pueblo como ese, podía ser peligroso. Lía sabía que el peligro era real, pero también sabía que no podía renunciar a lo que había descubierto. Por primera vez en su vida, alguien veía su alma, no su silencio. Y eso era más valioso que cualquier resguardo. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban entre los árboles, Lía decidió cantar. No por ella, por él. Tahui la escuchó desde una distancia prudente, con los ojos cerrados. Su canto era distinto. Tenía gratitud, ternura, pero también una nueva certeza. Cada nota tejía una promesa muda. No importaban los riesgos, su voz no volvería a esconderse. Cuando terminó, se encontraron en el claro habitual. Esta vez él se inclinó sobre la tierra y escribió un solo símbolo en la arena, un círculo con un punto al centro. Ella no comprendió del todo. Entonces, Tahui tomó una piedra y la colocó en el centro del dibujo. Luego la miró con intensidad. «Tú eres el centro», murmuró en su lengua, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero sí el gesto. Lía sintió un escalofrío. Algo se sellaba entre ellos. No necesitaban promesas habladas. El lazo ya estaba hecho. Antes de partir, Tahui levantó la palma de su mano, abierta, al cielo. Luego la colocó sobre su pecho. Ella repitió el gesto. Fue su forma de decir: «Te veo, te respeto, te cuido». Aquella noche, en su habitación, Lía no durmió. Escribió en su cuaderno sin voz lo que había sentido. Palabras que tal vez jamás leería nadie, pero que brotaban sin freno. No me habló, no le hablé, pero me escuchó más que todos. No pidió mi voz, me regaló la suya. Al cerrar el cuaderno, supo que el mundo podía quebrarse mañana, pero ya no sería la misma. Alguien en el corazón del desierto le había enseñado que el silencio también puede ser amor. No pasó mucho tiempo antes de que la envidia encontrara un resquicio para entrar. El pueblo, que por años había ignorado a Lía o se había burlado de ella, comenzó a notar su transformación. Caminaba diferente. Ya no evitaba todas las miradas. A veces incluso
Salía antes del amanecer y regresaba con un brillo extraño en los ojos. Ese cambio no pasó desapercibido, en especial para Lorenzo. Lorenzo era hijo del herrero, un joven fuerte pero de mente estrecha, acostumbrado a imponer su presencia donde el respeto no alcanzaba. Había intentado acercarse a Lía en el pasado, no por afecto, sino por capricho. Al ser ignorado, se sintió humillado. Desde entonces la veía como un objeto que se le había escapado de las manos. Una tarde, la siguió en secreto hasta el borde del bosque. Desde la distancia, la observó cantar. Al principio no entendió lo que estaba viendo. Luego, cuando distinguió la figura de Tahuí entre los árboles, su rostro se torció en ira. «Una muda con un apache», murmuró con desprecio, como si esas palabras fueran más veneno que verdad. Corrió al pueblo, con la noticia envuelta en mentira. Gritó en la cantina que Lía había engañado a todos, que fingía ser muda para esconder su relación con los salvajes. Dijo que la había oído cantar como si fuera una bruja, que lo había hechizado todo con una voz maldita. Algunos rieron, otros dudaron, pero bastó que uno más repitiera la historia para que se volviera verdad. Al día siguiente, la plaza fue escenario de algo infame. Doña Eustaquia fue despertada por golpes en la puerta. Un grupo de vecinos exigía que Lía saliera. Decían que querían respuestas, que no era justo que una impostora viviera entre ellos sin rendir cuentas. La anciana intentó protegerla, pero ya era tarde. Lorenzo había prendido la mecha y el pueblo cobarde bailaba en torno al fuego. Lía fue arrastrada a la plaza con empujones. No gritó, no lloró. Solo observaba con ojos firmes, aunque por dentro el miedo la mordía como serpiente. El capitán del ejército, alertado por los rumores, también llegó. Quería ver con sus propios ojos si lo que decían era cierto. «Dicen que puedes hablar, que puedes cantar. Demuéstralo», ordenó. El silencio se hizo más pesado que nunca. Lía bajó la mirada. No por vergüenza, sino por dolor. No iba a ofrecer su voz como espectáculo para los mismos que la habían pisoteado. El recuerdo de su madre, cantando en esa misma plaza, invadió su mente. El eco de las burlas, las risas, los insultos, la sangre en el río, todo regresó de golpe. Alguien lanzó una piedra que golpeó el suelo a su lado. «¡Habla, bruja!», gritó una mujer. «¡Hazlo ahora o vete con los indios!». Doña Eustaquia trató de interceder, pero la empujaron. Fue entonces cuando Lía levantó la cabeza. Su rostro no tenía lágrimas, solo una expresión firme, como tallada en piedra. Pero no habló. No lo haría por obligación. Su silencio era resistencia. Tahuí, oculto entre los tejados, observaba todo. Había seguido a Lía en secreto esa mañana, presintiendo que algo no andaba bien. Verla humillada frente a todos hizo que su pecho se llenara de rabia. Pero no podía irrumpir. No en ese momento. Sabía que un paso en falso significaría su muerte, y quizá la de ella también. En lugar de atacar, retrocedió. Volvió al bosque con el corazón en llamas. Su gente debía saber lo que estaba ocurriendo. No por venganza, sino para proteger. Porque lo que le habían hecho a Lía no era solo una injusticia, era una ofensa contra todo lo que ella representaba. Esa noche, Lía no durmió. Se encerró en su cuarto, temblando, no por miedo, sino por rabia contenida. Su cuaderno permanecía abierto sobre la mesa, pero no podía escribir. Sentía que las palabras se le habían roto por dentro, como si cada letra doliera. Se miró al espejo. Ya no era la niña que se escondía tras el silencio, pero tampoco era aún la mujer que debía alzarse. En algún lugar del bosque, una melodía lejana acarició el viento. El silencio del bosque fue quebrado por el galope de los caballos y el retumbar de los tambores de guerra. Los apaches no atacaron de inmediato, se mostraron. Cruzaron el río al amanecer, con los rostros pintados y la mirada firme, como un aviso, como una advertencia. No llevaban lanzas alzadas ni gritos de batalla, solo sus cuerpos erguidos como columnas de fuego, dejando claro que sabían lo que habían hecho a Lía. El pueblo los vio desde lejos, paralizado por el miedo. El capitán del ejército ordenó preparar las armas, pero no hubo ataque.
Los jinetes se alejaron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un silencio más estruendoso que su presencia. Tahuí no estaba entre ellos. Había partido antes, en la oscuridad, hacia el corazón del pueblo. Sabía que Lía no podía quedarse más en ese lugar, no después de lo que le habían hecho. La encontró en su habitación despierta, con los ojos enrojecidos y el alma desbordando cansancio. No habló. Solo extendió la mano hacia ella. Lía no dudó. Se cubrió con su rebozo y lo siguió. No preguntó a dónde, no necesitaba saber. Cualquier lugar sería mejor que aquel pueblo que la había traicionado. Doña Eustaquia los vio partir desde la puerta, sin decir palabra. Sus ojos, húmedos pero firmes, entregaron a su nieta al desierto con la fe de quien sabe que lo correcto nunca es fácil. En el bosque, la noche los envolvió con su manto de estrellas. Caminaron en silencio hasta que la respiración se volvió tranquila. Tahuí la llevó a una cueva escondida entre las rocas, donde la tribu había establecido un pequeño refugio temporal. Los rostros de los ancianos la recibieron con respeto. Nadie preguntó su origen, nadie exigió explicaciones. Solo le ofrecieron agua, fuego y un lugar donde descansar. Por primera vez, Lía durmió sin miedo. Al despertar, todo le parecía ajeno y al mismo tiempo familiar. Las mujeres molían maíz mientras entonaban cantos en su lengua ancestral. Los niños corrían entre arbustos, ajenos a las tensiones. Los hombres preparaban pieles y curaban heridas de batallas pasadas. Había vida, dolor, sí, pero también comunidad. Tahuí la llevó al borde del acantilado al atardecer. Allí, con el cielo encendido en tonos rojos, le entregó una pequeña flauta hecha a mano. No le pidió que cantara, solo le dio un objeto sagrado de su gente. Un puente. Una invitación. Lía lo tomó con manos temblorosas, se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. Sintió el viento del desierto en la piel, escuchó a los pájaros, al río lejano, al susurro de su madre en la memoria, y entonces cantó. Su voz, por primera vez libre de miedo, llenó el aire con una dulzura profunda, rota y completa al mismo tiempo. No era un canto perfecto, era humano, era verdad. Canto sobre la niña que no habló, sobre la madre que fue callada, sobre la mujer que ahora despertaba. Tahuí escuchaba con el rostro empapado en lágrimas. No era el único. Los ancianos se acercaron, uno por uno, en silencio, para escucharla, para recibir su canto como medicina, para honrar lo que no se puede comprar ni imponer. Esa noche, en el fuego común, Lía volvió a cantar. Esta vez no solo para Tahuí, para todos, sin palabras conocidas, pero con una fuerza que todos comprendían. Su voz cruzó la barrera del idioma, de la historia, del prejuicio. Fue un canto que unía. Después, uno de los ancianos se acercó a ella, con un rostro lleno de arrugas y ojos de niño. «Tu voz cura», dijo en español aprendido, «pero también lucha». Lía asintió. Ya no tenía dudas. Su canto no era solo belleza, era resistencia. Por la primera vez en su vida su voz no era una amenaza, era un puente, un arma, una promesa. Los días en el campamento apache transcurrían con ritmo de tierra y cielo. Lía, sin proponérselo, comenzó a formar parte de la vida cotidiana. Aprendió a moler maíz con las mujeres, a curar raspaduras con hierbas que no conocía, a preparar tintes naturales con raíces y barro. Pero lo que más asombraba a todos no era lo que hacía con las manos, sino con la voz. Al principio, solo cantaba por las noches junto al fuego para aliviar los recuerdos, pero pronto su canto empezó a cumplir otra función. Cuando los niños lloraban, Lía les murmuraba melodías suaves que los calmaban al instante. Cuando un joven regresó herido de una escaramuza, fue su voz la que alivió su fiebre. Cantaba mientras limpiaban la herida, y el muchacho, entre delirios, decía que soñaba con el agua. Los ancianos comenzaron a verla como una mujer medicina, aunque no lo dijeran abiertamente. En el corazón del desierto, donde la vida y la muerte se cruzan a cada paso, los dones no se cuestionan.
se reconocen. Taui observaba ese proceso con respeto profundo. Jamás le pidió que cantara para él otra vez. Sabía que cada nota que salía de su garganta era un regalo, no una obligación. A veces la acompañaba en silencio, otras la dejaba sola para que respirara su propio espacio. No la guiaba, no la poseía, solo la elegía a diario, como quien elige quedarse a ver florecer algo salvaje. Una tarde, mientras ayudaba a secar pieles junto a una anciana, Lía sintió una punzada en el pecho. Algo dentro de ella comenzó a agitarse. El recuerdo del pueblo, del rostro de su abuela, del cuaderno abandonado, de los ojos duros que exigieron su voz, todo volvió de golpe. Esa noche no cantó. Taui notó su silencio y se sentó junto a ella sin hablar. Le ofreció una piedra blanca, lisa, como símbolo de escucha. Lía la tomó entre sus manos y dijo la primera palabra que pronunció ante él. «Gracias». La voz era tenue pero clara. Él no reaccionó con sorpresa, solo asintió, como si ya lo supiera desde siempre. «¿Volverás?», preguntó con suavidad. Lía no respondió de inmediato. Miró las estrellas. Luego, con una certeza que le brotó del pecho, dijo: «Tengo que hacerlo». Sabía que su voz había sanado a otros, pero aún tenía una herida abierta. Su historia con el pueblo no podía terminar con la huida. No podía dejar que la última imagen de ella allí fuera la del linchamiento público. Había nacido entre esas calles, había amado y sufrido en ese polvo. Era su raíz, aunque doliera. Los ancianos no la disuadieron, al contrario, la prepararon. Le ofrecieron protección espiritual, le trenzaron el cabello con hilos rojos como símbolo de fuerza, le regalaron un colgante con piedras del río. Taui la acompañaría hasta cierto punto, pero no cruzaría con ella. La despedida sería sin promesas, solo verdad. Antes de partir, Lía cantó una última vez para la tribu. Fue un canto breve pero profundo, una despedida y un agradecimiento. Cantó sobre la tierra que la había cobijado, sobre los brazos que la habían sostenido, sobre el silencio que se volvió puente. Todos escucharon sin interrumpir. Sabían que ese canto quedaría entre ellos como semilla. Al amanecer, emprendieron el camino de regreso. A medida que se acercaban al pueblo, los recuerdos se volvían más pesados. Las calles polvorientas, las voces hirientes, la piedra lanzada. Pero también pensaba en su madre, en sus canciones, en la niña que había sido. Ya no era aquella niña. Ahora era algo nuevo, algo entero. Taui la detuvo a las afueras. La miró largo rato y le entregó una flor como las que había dejado en el bosque. Luego, con voz baja, le dijo: «Canta solo si lo sientes, no les debes nada». Lía tomó la flor, la colocó en su pecho y asintió. Su mirada era serena, no por falta de miedo, sino por abundancia de verdad. Cruzó el límite del pueblo sin mirar atrás. El polvo se levantó con cada paso, pero su andar era firme. No buscaba venganza, solo justicia para sí misma. Una justicia que no se gritaba ni se exigía, se cantaba. La plaza del pueblo seguía siendo la misma, empedrada, polvorienta, rodeada de paredes que guardaban más secretos que ventanas. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire. Los rostros de los vecinos reflejaban desconcierto al verla caminar por la calle principal, vestida con un huipil blanco bordado, con el cabello trenzado y una flor en el pecho. Lía no bajó la mirada. Cada paso resonaba con la fuerza de alguien que ya no temía ser vista. Doña Eustaquia fue la primera en verla. Desde el umbral de su casa dejó caer el rosario de sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Su nieta había vuelto, y no era la misma. Los murmullos crecieron como olas alrededor de ella. «Es la muda. ¿No se había ido con los indios? ¿Qué hace aquí? ¿Y ese vestido?». Pero Lía no se detuvo. Cruzó la plaza y subió al mismo estrado de madera donde años atrás su madre había sido humillada. Nadie la invitó a hablar. Nadie la detuvo. Se colocó en el centro y cerró los ojos.
El viento le acarició el rostro como si el desierto mismo le diera la bienvenida. Cuando los abrió, los miró a todos, uno por uno: el carnicero, la maestra, los soldados, Lorenzo escondido detrás de una columna. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a cantar. No fue un canto suave ni tímido, fue un trueno. Una ráfaga de voz que atravesó los muros invisibles que habían sofocado su existencia por años. Cantó con el alma desnuda, con cada herida abierta, con cada lágrima contenida. La canción que eligió era la misma que su madre solía cantar al anochecer. Una melodía antigua, de origen desconocido, que hablaba del perdón, del amor que no se rinde, de la libertad que duele. El pueblo se congeló. Nadie respiraba, nadie se movía. Hasta los soldados bajaron sus rifles sin darse cuenta. Algunos niños se sentaron en el suelo, fascinados. Las mujeres mayores comenzaron a llorar en silencio. Era como si el tiempo retrocediera, como si Rosaura volviera a estar allí, viva, cantando a través de su hija. Cuando terminó, Lía no dijo ni una palabra. No hacía falta. Su voz ya había dicho todo. Una mujer del público se acercó. Era la esposa del panadero, una de las que más había chismorreado sobre ella. Se arrodilló frente al estrado y dijo con voz entrecortada: «Perdón, no sabíamos, no entendíamos». Lía la miró con compasión, no con superioridad, con la calma de quien ya no necesita aprobación. Luego, otros se acercaron. No todos. Algunos permanecieron en las sombras, incapaces de sostener su propia vergüenza. Pero algo en el pueblo cambió ese día. Como si la tierra reseca, por fin, hubiera recibido lluvia. El capitán del ejército se mantuvo firme al fondo de la plaza. Cuando Lía lo miró, él simplemente se llevó 2 dedos a la gorra en señal de respeto y se marchó. Había entendido. No todos los enemigos llevan armas. A veces el peor combate es contra uno mismo. Doña Eustaquia cruzó la plaza con paso lento. Al llegar al estrado, no dijo nada. Solo abrazó a su nieta con una fuerza que años atrás no había sabido ofrecer. En susurros, le dijo al oído: «Tu madre estaría orgullosa, yo lo estoy». Lía la sostuvo con ternura. Por primera vez, no eran solo 2 mujeres rotas por el silencio. Eran raíces y flor. Pasado y renacimiento. Desde lejos, oculto entre los árboles, Tauí observaba, no por necesidad de verla brillar, sino para confirmar que su camino había sido el correcto. No era su lugar intervenir, solo acompañar desde la distancia. Cuando la vio bajar del estrado con dignidad y entereza, supo que el círculo se había cerrado. Lía caminó por las calles en dirección a su antigua casa. Los vecinos la saludaban con timidez. Algunos lloraban, otros simplemente bajaban la cabeza. Pero ella no guardaba rencor. Lo que había venido a hacer no era reclamar, era sembrar, y su voz, ahora libre, ya no podía ser olvidada. Con el tiempo, Lía convirtió su antigua casa en un lugar donde otras niñas, como ella, pudieran sentirse escuchadas. No era una escuela formal, ni un templo, ni un refugio común. Era algo más profundo, un espacio donde las palabras no se imponían, sino que brotaban cuando estaban listas. Allí se cantaba sin miedo, se compartían historias en susurros, y se aprendía que la voz aún temblorosa podía levantar montañas. Doña Eustaquia la ayudaba cuando podía, preparando tés, arreglando telas, observando desde una mecedora. No decía mucho, pero su sola presencia era un abrazo constante. Y aunque el pueblo aún tenía cicatrices, había cambiado. La plaza donde una vez reinó la humillación, ahora era un lugar donde las niñas se reunían a cantar en pequeños círculos. Nadie las callaba, nadie se burlaba. Y si alguien lo intentaba, la comunidad misma lo silenciaba con dignidad. Lía no hablaba más de lo necesario, pero cuando cantaba, todo volvía a florecer. Un día, mientras preparaba flores secas para decorar la entrada, escuchó pasos familiares. No necesitó girarse para saber quién era. El viento le había traído ese aroma antes: madera, tierra y un toque de humo. Tauí estaba allí, de nuevo.
no como sombra, sino como presencia viva. No se dijeron nada en los primeros minutos, se miraron largo rato, como si el tiempo que había pasado solo hubiera servido para madurar lo inevitable. Él llevaba consigo una bolsa de cuero con objetos que había recogido en su camino. Entre ellos una pequeña flauta. Lía la tomó con manos seguras, tocó una nota, luego otra. Y entonces, sin decir palabra, lo llevó al interior de la casa. No era una invitación pasajera, era un regreso, no al lugar, sino al vínculo que habían sembrado juntos. Durante las semanas siguientes, Tawi la acompañó en sus tareas. Ayudaba a arreglar techos, a construir bancos, a recolectar agua, pero sobre todo la escuchaba. No solo cuando cantaba, sino en los silencios entre canción y canción, porque allí también vivía su alma. Una tarde, reunidos junto al fuego en el patio trasero, Lía cantó una melodía nueva. No venía del dolor ni del miedo. Era una canción de hogar, de raíz firme, de risa lenta, de manos entrelazadas. Al terminar, las niñas que la rodeaban aplaudieron, no por costumbre, sino por gratitud. Tawi le ofreció su mano. Ella la tomó sin vacilar. No hubo boda, ni ceremonia, ni fiesta ruidosa. Solo un acuerdo de almas, caminar juntos, libres, sin exigir, sin esconder. Vivir cada día como se canta una canción, con intención, con alma y con espacio para respirar. Pasaron los años. La historia de Lía dejó de ser susurro para convertirse en enseñanza. La gente venía de otros pueblos a escuchar sus cantos, no como espectáculo, sino como ofrenda. Algunos traían sus penas, otros su esperanza. Ella las recogía todas y las transformaba en melodía. Y aunque la vida seguía trayendo días difíciles, ya no temía. Había conocido la fuerza de su voz y también la de su silencio elegido. Una mañana, mientras barría el patio, una niña de cabellos cortos le preguntó: «Maestra, ¿por qué canta usted todos los días?» Lía sonrió, se agachó a su altura y respondió: «Porque cantar es vivir, y yo ya no quiero esconderme». Aquel día, bajo un cielo sin nubes, su canto se elevó como siempre. No buscaba a nadie, no huía de nada. Era un canto para sí misma, para su madre, para todas las que habían callado antes de ella, y también para las que vendrían. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que sanan, que arden y que despiertan. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y si quieres seguir en este viaje, haz clic en el video que aparece en pantalla. Allí continúa la voz de quienes, como Lía, aprendieron que incluso el silencio puede cantar. Porque al final, cuando cantar es vivir, ya nadie te lo puede quitar.